Bienvenidos a Nortevisión Noticias, esta jornada con un invitado especial y que está en la contingencia. Se trata de Mauricio Ugarte, presidente regional de la Federación de Trabajadores de la Salud, a quien saludamos en esta ocasión. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Mauricio, tú en el día de hoy, con el patrocinio de un abogado, Rodrigo Bravo, presentaron un recurso de protección en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro de Salud. ¿Nos puedes explicar, por favor, el porqué de este recurso de protección? Bueno, básicamente los trabajadores de la salud hemos presentado este recurso de protección en favor de la comunidad de la cuarta región, en favor de los hospitales y, por cierto, los trabajadores de la salud que han visto de manera ostensible el aumento de personas contagiadas de COVID-19 y el aumento sostenido de personas que en este minuto están llegando a la región en periodo estival a través de un mecanismo que se llama el permiso de vacaciones, que para nosotros ha sido usado, digamos, sin ningún tipo de rigurosidad, ni tampoco ha sido evaluado correctamente su implementación, en el entendido de que tenemos colapsado nuestro sistema sanitario y que está abiertamente relacionado el número de contagios activos que hoy día tenemos en la región, el aumento de esto, con el número de visitantes que tiene hoy día la cuarta región. Estamos hablando que casi 300.000 personas han visitado en estos días la región, y lo que es más preocupante es que para febrero también se menciona un aumento sustantivo de la población flotante. Esta situación es la que ha motivado a los trabajadores a interponer un recurso de protección, básicamente porque se ha tensionado la red hospitalaria. Tenemos un 95%, 90-95% de camas críticas hoy día copadas, y tenemos evidentemente una situación interna en los establecimientos de mucho estrés laboral, de mucho cansancio físico, con sistemas de turnos que están siendo redoblados, con trabajadores que no han tenido el debido descanso y que evidentemente tensiona y pone en una situación de precolapso la condición sanitaria de la cuarta región en beneficio de sus habitantes. Mauricio, usted que dirige el curso de protección en contra del presidente de la República y el ministro de Salud. Bueno, el recurso está presentado respecto de las personas que tienen la responsabilidad de velar por el cuidado de la salud de la población. Aquí este tema de los permisos y en general el tema del manejo de la pandemia está absolutamente centralizado en el ministro de Salud y en el comité COVID que dirige el propio presidente de la República. Es decir, esto no es una cuestión antojadiza de la región. El intendente o el Seremi tienen pocas facultades, aun cuando tienen responsabilidades, obviamente, a nuestro parecer, pero aquí las autoridades políticas que han decidido estas acciones sanitarias, como el control en los términos que se han establecido de los permisos de vacaciones, evidentemente tenemos que dirigir hacia ellos estas acciones legales. Mauricio, tú recién lo mencionaste, hay 92.000 permisos de vacaciones de personas que han llegado hasta la región de Coquimbo. ¿Cuál es la impresión que tiene cómo califican ustedes la entrega de este permiso para personas de otras regiones puedan visitar a la región de Coquimbo? Bueno, yo creo que ha sido indiscriminado, no ha sido regulado, ¿no? Nosotros no estamos en contra, digamos, de que las personas puedan venir a visitar la región y que a través de este mecanismo también se active la economía local. Creo que es una cuestión importante, pero eso también tiene un costo si no se lleva de una manera mucho más controlada, y sobre todo desde el punto de vista sanitario. Nosotros creemos que debió haberse incorporado la PCR, por ejemplo, a las personas que vienen desde otros destinos del país, que el control sanitario hubiera sido más estricto. Nosotros tenemos un poco más de 600 personas hoy día con contagio activo, es decir, que están transmitiendo el virus. Pasamos rápidamente en 2 semanas a aumentar de manera exponencial el número de contagiados,
y eso obviamente tensiona a la red hospitalaria, ¿no? Yo tengo que decir que los trabajadores están haciendo doble turno, han tenido que venir el segundo día libre a cubrir labores de turnos de refuerzo, y eso obviamente va afectando la funcionalidad. Tenemos además otras dificultades. Los directores de hospitales han planteado que están sin recursos para enfrentar la pandemia, que no tienen posibilidades de contratar personal adicional, personal a honorarios, por ejemplo. Hemos estado nosotros viendo que tenemos una dificultad objetiva con los jardines infantiles de la red, que tienen aforos limitados en un sentido que es lo correcto, y eso también complejiza la situación. Nosotros tenemos el 80% de las personas que trabajan son mujeres en los hospitales, y las colegas en este minuto tienen dificultades para dejar a su hijo en algún lugar seguro, muchas de ellas tienen que dejarlo en sus casas sin cuidado. Entonces, el tema principalmente es que el mayor volumen de población circulante presiona la capacidad instalada que tenemos de la red asistencial. Y eso redunda, obviamente, en las condiciones en que estamos entregando este servicio. Y en ese sentido, nosotros obviamente vemos que nadie responde ante los planteamientos que nosotros hemos estado realizando frente a estas demandas de mayor dotación, de mayor personal y de mayor preocupación por lo que pasa con los trabajadores. Los trabajadores están pensando hoy día cómo van a resolver la situación de traslado, por ejemplo, desde su domicilio a los hospitales, entendiendo que vamos a entrar en fase 2. ¿No? O sea, hay un conjunto de situaciones laborales que obviamente tensionan toda la red asistencial, y trae estrés y trae obviamente la afectación del trabajo. Eso además asociado de que la actividad sanitaria al interior de los hospitales no ha disminuido, por el contrario, se ha estado trabajando prácticamente como si fuera un tiempo normal, y eso implica que los pabellones, la actividad quirúrgica, digamos, está a full time, es decir, 24/7 trabajando, y eso obviamente tensiona la red, ¿no? Los trabajadores están aumentando su nivel de licencia médica, y en la medida en que esto siga creciendo, obviamente la preocupación que tenemos que va a llegar el minuto que no vamos a tener la capacidad no solamente de cama ni de ventiladores mecánicos, sino que también de personal para poder disponer la atención de los pacientes. Eso va a significar que sean devueltos y tengan que enfrentar esta situación sanitaria a lo mejor sin la debida cobertura sanitaria. Mauricio, tú eres un gremio muy importante, el gremio de los trabajadores de la salud. ¿Ellos cómo han vivido estos ya casi 10 meses de pandemia que se vive en la región de Coquimbo? Bueno, ha sido estresante, ha sido un tiempo muy difícil para los funcionarios. Eh, Decir que además no han tenido el debido reconocimiento social, y me refiero no solo a los aplausos. Hemos tenido que enfrentar además una negociación de mejoramiento y de reconocimiento económico que no fue lo suficiente validada, digamos. El gobierno nos quitó algunos bonos a los trabajadores de la salud para darnos un bono COVID, es decir, nos sacó plata de un lado para ponernos en otro. Entonces, hay un sentimiento de malestar en general en los funcionarios. También hay que decir que se instaló con fuerza esta idea de que muchas personas que trabajaron durante el año pasado con boleta honorario, 1.745 trabajadores fueron contratados adicionalmente, fueron todos desvinculados entre octubre y noviembre, y la mayoría de ellos, y ellos no recibieron ningún tipo de reconocimiento. Esas personas hoy día es muy difícil ir a buscarlas para que vuelvan a trabajar al hospital. Entonces, bueno, tenemos una situación compleja. Yo creo que aquí la única forma de resolverlo es que el gobierno disponga de recursos suficientes, y por eso, de alguna manera, la responsabilidad de quienes dirigen la nación y dirigen esta política contra la pandemia que estamos viviendo. Mauricio, ¿y cuál es la realidad de funcionarios que han estado contagiados y que se contagian en estos días? Bueno, nosotros tenemos poco más de 1.000 funcionarios contagiados del río de la pandemia, es decir, del 1 de marzo del año pasado. Hoy día, solamente hoy día, en el hospital de Coquimbo tenemos 13 funcionarios contagiados de COVID-19, y tenemos otro tanto en algo 18, 19 funcionarios que están
por contacto estrecho ya enviados a su domicilio. Entonces nosotros vamos observando que va aumentando el nivel de contagio al interior de los establecimientos en la medida en que va obviamente aumentando la presión asistencial. Nosotros que estamos demandando que vuelva a disminuirse la actividad interna en los hospitales, que se haga lo justo y necesario, no se puede trabajar con la normalidad que había, hay que darle rotación al personal, algunos tienen que salir segregados porque evidentemente al interior del establecimiento tiene que disminuirse el aforo, por ejemplo. Hoy día tenemos colapsado algunos sectores de establecimiento como los policlínicos, por ejemplo, me refiero al hospital de Coquimbo básicamente. Es decir, tenemos una situación de crisis, creo yo, en camino y que la autoridad no está tomando debida cuenta. Nosotros, en un aforo donde no debían haber más de 20 personas, resulta que habían 40, 50 personas. Entonces, claro, tarde o temprano eso va a redundar en un brote, en un mayor contagio para los trabajadores y eso es inseguridad laboral. Eso es trabajar en condiciones que obviamente no te permite entregarle seguridad al propio paciente. Entonces, el hospital debe ser, debe ser la primera barrera sanitaria que tenga la red. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen que estar sanos y bien dispuestos para atender a la población que probablemente masivamente pueda verse afectada. Entonces, en ese contexto es que nosotros hemos hecho esta presentación, este recurso que lo patrocina el abogado Rodrigo Bravo Valenzuela, y que más que cuestionar la figura presidencial o el rol del presidente y del ministro, es un llamado de alerta, es un llamado de auxilio a la situación que estamos viviendo hoy día los trabajadores de la salud en la región y en el país. Ahora, Mauricio, si uno lee el texto del recurso de opción, ustedes también están pidiendo que se suspenda la entrega de vacaciones. ¿Es así? Bueno, no, nosotros efectivamente lo que se está y lo que había anunciado el ministro es que se iba a revisar la situación de los permisos de vacaciones para la región. Resulta que hay 1 millón de permisos solicitados ya para los próximos días, de los cuales el 60% de ese millón de personas que han solicitado permiso durante estos días está destinado el 60% a la cuarta región. Es decir, yo no sé ahí qué está pensando la autoridad. La autoridad, bueno, bajó a fase 2 a la conurbación. Yo creo que eso no es suficiente esa medida. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es cómo dispone efectivamente la autoridad de una mejor condición de equipamiento para enfrentar este tema COVID al interior de la red asistencial. Yo creo que eso es lo que nosotros estamos demandando básicamente, que alguien salga a decir, no, mire, van a haber más recursos, que alguien van a cubrirse todas las necesidades de los trabajadores. No sé, no es solo responsabilidad de la FENAT reclamar eh, por la eventual mayor exposición que va a tener la población por efecto de las personas que están de vacaciones veraneando en la región. Bueno, ¿qué dice el conjunto de la sociedad? Nosotros sí lo estamos haciendo desde nuestra necesidad interna hospitalaria, pero aquí hay una responsabilidad que es colectiva. La verdad es que hay que evaluar finalmente si lo que estamos haciendo, finalmente esto va a afectar vidas de personas. Y esa es la preocupación que yo creo que es el llamado de atención que hace la FENA. Mauricio, ¿de qué forma contribuye el proceso de vacunación que se está llevando en marcha a disminuir el contagio y a minorar, ¿cierto?, la preocupación que existe al interior del gremio de la salud? Bueno, nosotros valoramos positivamente y nos plegamos y nos sumamos a la campaña de vacunación que inició el gobierno. Se anuncian la compra de 20.000 dosis de una nueva vacuna contra el COVID y obviamente nosotros vamos a ser parte en apoyar esa acción sanitaria que el gobierno está emprendiendo. Yo creo que cosas como esa obviamente nosotros las valoramos ese hecho. Yo creo que cualquier posibilidad que genere una exa de vida para la población y que además permita avanzar hacia una inmunidad de rebaño, por decirlo de alguna manera, una inmunidad general, obviamente estamos de acuerdo y en ese sentido que se ha iniciado como siempre corresponde, por ejemplo, naturalmente que sean los trabajadores los que sean los primeros vacunados. Yo entiendo que viene ahora masivamente un proceso de vacunación para la población y yo espero que eso se dé de manera organizada y natural y que todas las personas puedan acceder a ello. Mauricio, ¿cuándo
¿Cuándo esperan ustedes respuesta de la Corte de Apelaciones acerca de si este recurso de protección fue aceptado o no por la Corte? Bueno, yo separo ahí dos cosas. Uno es que sea aceptado a tramitaciones, es decir, que los tribunales en este caso solicite antecedentes, se solicite efectivamente que la autoridad vaya a responder sobre todo lo que estamos requiriendo. Y otra cosa es el fallo definitivo de los jueces. Los jueces también son habitantes de esta región y yo espero que tengan la mirada de preocupación que tenemos nosotros, yo creo que también la tienen. Aquí creo yo que tenemos en tensión la vida de nuestros adultos mayores en la cuarta región y bueno, la FENAT ha dado un paso, pero no es la única responsable de lo que pueda resolverse. Aquí yo hago un llamado también al conjunto de la sociedad. Los jueces son parte de esto y tienen que saber, bueno, que estamos ante una situación que eventualmente está descontrolada. O sea, todos los que estamos observando lo que está pasando en la región y sobre todo en la conurbación, Coquimbo La Serena, vemos que hay un colapso vial, vemos que hay un colapso en la red de hotelera, de hospedaje, de las playas, es decir, nosotros estamos efectivamente observando lo que está pasando y mucha gente que ha llegado no conserva las condiciones mínimas de distancia social, de higiene, lavado de manos permanente, del uso de la mascarilla en cuanto corresponde. Entonces, bueno, aquí había un relajo y eso lo hemos notado todos, pero eso también cuesta vida. Y eso es lo que de alguna manera es el llamado de atención que nosotros estamos haciendo. Mauricio, ustedes en el recurso de protección invocan un artículo de la Constitución. En el marco, ¿cierto?, de la discusión que se está dando por la nueva Constitución, el proceso de elección de los nuevos constituyentes, ¿ustedes qué esperan de este proceso, de la nueva Constitución, acerca del tema de la salud, precisamente? Bueno, el tema del proceso constituyente es una cosa mucho más amplia y entiendo yo que nuestra plataforma como trabajadores del sector salud plantea un sistema de salud público fortalecido, gratuito, universal, de calidad y nosotros esperamos que eso se traduzca, digamos, en cambio a cómo está planteado el derecho a la salud hoy día en Chile. Y en ese sentido, si bien la Constitución plantea que tenemos un derecho de acceso, todos sabemos que dentro de ese contexto lo que ha ido estableciéndose en esta Constitución que está vigente es que el principio que mueve el derecho a la salud es el principio de subsidiariedad, es decir, todo lo que no haga el privado, el Estado tiene que entonces llegar. Y eso ha generado un mercado de salud que, que opera ya sea en el espacio de público, digamos, privado, por decirlo de alguna manera, con las clínicas, con las ISAPRES, con lo que ya conocemos como un modelo privado de salud, pero también opera en el sistema público. En el sistema público tenemos una red de actividad privada hospitalaria que obliga a los directores hospitales a funcionar así, de manera de poder generar financiamiento propio en los hospitales. Entonces, claro, de los 11 pabellones que tenemos en el Hospital de Coquimbo, hay 4 o 5 pabellones que están destinados permanentemente, y si no todos, porque hay un horario en particular que se operan pacientes beneficiarios, hay de los 365 días del año y de los 7 días de la semana, todos los días está operándose pacientes privados. Ahora, ¿eso por qué ocurre? Porque supuestamente el sector público no tiene cobertura para cubrir toda la demanda que tiene la población, porque además esta es una región que no tiene muchas clínicas privadas ni tiene mercado privado. Esta es una cuestión bastante debatible, está obviamente en discusión. Nosotros queremos ser parte de ese proceso y creemos que hay que fortalecer el público y en este creemos que después de despejado este problema del terreno del Hospital de Coquimbo y de La Serena, rápidamente pasemos a la construcción de los hospitales que urgentemente necesitan, hospitales que tengan una capacidad de pabellones superior a los que tendría. Se habla de 18 pabellones y se habla de casi 1.500 funcionarios adicionales que tendría que tener la red hospitalaria solo en Coquimbo, por ejemplo. Entonces, sí, a nosotros en el debate constitucional vamos a bregar
porque estos principios, digamos, de la idea de un Estado fuerte, que ponga más recursos para la salud de la población, que sea además garantizada esta educación, que sea gratuita, son valores que obviamente nosotros promovemos. Mauricio Ugarte, presidente regional de la FENAP, muchas gracias por esta entrevista con Nortevisión.cl. Gracias a ustedes, siempre disponible para cualquier cosa. Gracias. Nos estamos viendo en otra oportunidad.